Muchas bendiciones, mis amados hermanos. El pastor Henry Chávez les saluda desde Casa Pastoral. Quiero compartir con ustedes un texto precioso de la palabra que yo encuentro en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice el capítulo 2, versículo 1: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para esta oportunidad, interesado en que usted empiece una semana en victoria y lleno de la presencia de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo, quiero compartir un tema que venga a edificar su vida y a empezar una semana llena de bendición. Este tema lo vamos a estar considerando en esta oportunidad. El tema que yo quiero compartir con ustedes es el río revuelto. Usted dirá, ¿por qué? Permítame, ahorita le explico. Una de las cosas que ha venido a afectar a la iglesia en este tiempo de pandemia es la infodemia. Es decir, ¿qué es la infodemia? Ese auge de desinformación sobre temas como el origen de la pandemia, especulaciones sobre planes siniestros, revelaciones místicas, videos perturbadores. Hasta hace unos días estaban dando como un hecho real de una persona que muere en plena calle, tomándose el pecho como sintiéndose asfixiado, saliéndose de una fila y muere. Y sucede que lo daban por hecho y me lo comparten y dicen, mire lo que está pasando. Y hasta incluso se decía que era en Chiquimula. Y toda esa desinformación. Sucede que el video es un simulacro y ni siquiera es en Guatemala, es en Colombia. Y ni siquiera es cierto, sino que es una dramatización como un plan del Ministerio de Salud colombiano para tener una especie de conciencia pública para la gente, pero ya lo estaban compartiendo como real. Eso se llama infodemia. Agreguémosle a las revelaciones místicas sobre el ángel de la muerte, sobre el cielo lleno de aves negras, sobre el pelo en la Biblia, sobre el microchip en la vacuna que van a colocar y que ahí viene el 666 y todas esas cosas que en cuestión de horas le dan vuelta al mundo porque hay gente que se presta para compartir noticias perturbadoras, noticias infundadas, especulativas, de teorías, de conspiración, y cuántos planes se dicen que hay, que China, que Estados Unidos, que Rusia, y cuántas cosas hoy forman parte de una infodemia a la par de la pandemia. Y mucha gente no está muy asustada por el virus, sino por todas esas noticias perturbadoras, especulativas, mentirosas, falsas, sin fundamento, que circulan hoy día. Y sucede que esto nos lleva muchas veces a tener que confrontar este tipo de situaciones y de alguna manera como iglesia hacemos el ridículo al estar desmintiendo a esta gente y atacándonos entre nosotros. Eso afecta nuestra imagen ante el mundo, hermanos, pero toca confrontar este tipo de situaciones, pues no edifican a la iglesia.
Mañana empezamos una semana más. Y yo como pastor estoy interesado que usted empiece una semana fundado sobre la roca que es Cristo. Que veamos la crudeza y la realidad de las cosas. Que aceptemos que la situación no es fácil, pero también que desechemos todo aquello que viene a ser como una estrategia del enemigo para desenfocarnos, para tener una confusión en la mente, un alma turbada, y que es posible y primeramente el Señor, esta situación del virus, de la pandemia, no nos va a llegar, pero entonces el enemigo está metiendo como en un río revuelto su basura, su incidencia, su influencia para desesperarnos, para tener un trabajo espiritual en el que nos sintamos desenfocados y que nos sintamos avasallados por la situación, y no por la situación real, sino por la situación irreal de todo lo que en este tiempo de río revuelto se dice sobre la situación. Ahora bien, esto no es nuevo. El apóstol Pablo escribe a los colosenses sobre su gran preocupación. Dice: sostengo grande lucha por ustedes, porque habían movimientos sectarios que amenazaban la fe pura de la gente de Colosas. 3 eran los peligros que el apóstol Pablo les menciona. Número 1, las tradiciones de los hombres. Número 2, los rudimentos del mundo. Y número 3, las filosofías huecas y sutiles, o sea, las huecas sutilezas de los hombres. En ese tiempo la iglesia seguía luchando contra aquellos que querían que las tradiciones del Antiguo Testamento, la iglesia las siguiera practicando y sometiéndose a las prácticas de la ley. También habían rudimentos del mundo. Había gente que seguía discutiendo sobre qué comer, sobre qué beber, sobre a quién comprarle, como en Corinto, que tenían problemas con comprar la carne en el mercado. También, pues, habían filosofías que en aquel entonces ya hablaban acerca de ciertas cosas que atentaban contra la imagen de Cristo Jesús. Habían movimientos filosóficos que querían turbar la mente de los creyentes. Ya había un río revuelto en Colosas como lo hay ahora con nosotros. Ante esto, el apóstol Pablo aconseja 3 cosas que yo quiero aconsejarle rápidamente en esta reflexión bíblica, en esta enseñanza de la palabra. En primer lugar, en tiempos de ríos revueltos, en tiempos donde se dice una cosa y se dice otra, donde hay quien opina que ya tienen la cura para la pandemia, otros dicen que no, hay quienes dicen que la pandemia ni existe, otros dicen que sí existe. Y cuánta cosa que hoy día la gente discute, cuánta cosa que hoy día la gente pelea, cuestiona, se pelea contra el gobierno, se pelea contra el mundo. Están haciendo un volcán de desinformación terrible. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes? Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que de veras debemos estar fundados. El primer punto, les recomiendo para esta semana que viene una vida cristocéntrica. Hay 3 cosas que el apóstol Pablo recomienda a los creyentes y que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis sido recibido, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ahí está el texto. Primero, andad en él. Segundo, arraigados sobre él, y luego sobreedificados en él y confirmados en la fe. Qué hermoso eso, amado hermano. Andar en Cristo. Cuando se habla de andar en Cristo, estoy hablando, amados hermanos, de vivir nuestro día a día, nuestro tiempo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo
en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ya? Entonces, el andar en Cristo es tener una vida ligada a Él, pegado a Él, viviendo con Él. Yo despierto y estoy en Cristo, vivo mi día y estoy en Cristo, llega la noche y estoy en Cristo, fundado sobre esa roca. Mis pies están sobre la roca que es Cristo. Luego dice arraigados y sobreedificados en Él. Cuando yo leo el término arraigado, no me puede venir otra cosa más a la mente, sino a veces uno en los montes descubre ciertos árboles que extienden sus raíces sobre la piedra, sobre la peña, sobre la roca, y a pesar de que están en algunos puntos donde uno dice, ya se van a caer, no se caen porque las raíces están han envuelto, le han dado la vuelta completa a una piedra que es la piedra la que está fundada, y como las raíces están sobre alrededor, el árbol no se cae, a menos que la piedra se caiga. Pero nosotros debemos de extender nuestras raíces sobre la roca que es Cristo, la que nunca se va a caer, la que nunca se va a desmoronar, la que nunca se va a venir abajo. Sobre edificados. Fíjese que aquí no habla de un cimiento, sino de un cimiento sobre otro cimiento. Como cuando están construyendo una casa y descubren una piedra que el albañil dice, esta piedra es enorme, ¿para qué la vamos a quitar? Mejor pasemos la pared sobre esa piedra. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo que hagan los de Colosas, y lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos nosotros, que nuestros fundamentos estén sobre el verdadero fundamento. Y luego dice, confirmados en la fe. Es decir, cada día confirmo más mi confianza en el Señor. Cada día confirmo más mi fe en Jesús. Cada día confirmo más mi certeza de fe. Una vida cristocéntrica, una vida en Cristo Jesús, una vida sobre Cristo Jesús, una vida por medio de Cristo Jesús. Y cuando descubrimos ese tipo de vida, cuando estamos ligados a Cristo, entonces nos va a venir la noticia que nos vaya a venir, nos va a llegar a cierta distancia la situación, pero el Señor nos va a sostener firmes en Cristo Jesús. Número 2, dice la palabra, una vida responsable. En el versículo 5 del capítulo 2 de Colosenses, dice la palabra del Señor, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando, escuche esto, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Los de Colosas tenían una vida sin supervisión pastoral, pero Pablo admiraba el orden de la iglesia y admiraba también la firmeza en Cristo. Dos cosas tenía la iglesia de Colosas, a pesar de que Pablo no estaba con ellos. Tenía orden y firmeza. Y yo le hago un llamado en esta oportunidad a que sigamos siendo una iglesia ordenada. Ordenada en su doctrina, ordenada en su devocional, ordenada en su testimonio, ordenada en su credo, ordenada en su fe. Una iglesia que cual ejército esté caminando en orden. No tenemos cultos ahora en el templo, pero nos sabemos comportar como cristianos y podemos decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, y este tiempo que no nos hemos podido congregar, este tiempo a mí no va a desordenar mi vida, no va a desordenar mis hábitos cristianos, no va a desordenar mi santidad, no va a desordenar mi moral, no va a desordenar mi testimonio. Es cierto que no tengo una relación de templo, pero mi vida cristiana nunca funcionó alrededor de una relación de templo. Mi vida cristiana estuvo siempre y estará siempre fundada en una relación con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Mi orden, mi vida, mi moral, mi santidad, mi testimonio, mi comportamiento, mis principios, mi fundamento de fe
son firmes no porque me vean entrar al templo, sino porque testifico que Cristo está en mi corazón. Orden, amados hermanos. Orden, no caigamos en los desórdenes que atentan contra la santidad y la moral de Dios. No caigamos en los desórdenes que atentan con nuestra vida y relación con el Espíritu Santo. También dice, admiraba la firmeza en Cristo. Estemos en Cristo, firmes en Cristo. Yo no sé ahorita exactamente si a final del año 2019 o a principios del 2020, yo recuerdo y me estaba meditando un día de estos que les prediqué un mensaje preparándonos para el día malo, un día domingo, y les hablaba acerca de vestirnos de toda la armadura de Dios para estar listos en el día malo. Y yo les decía, algún día llegará un día malo y vamos a tener que tener la vestimenta, la vestidura, la armadura de Dios. Firmes en Cristo. Yo le hago un llamado a una vida cristocéntrica. Yo le hago un llamado a una vida responsable. Y por último, una vida plena en Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor en el capítulo 2 y en el versículo 10? Este texto me ha ministrado a mí de tiempos. Y vosotros, dice la Biblia, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos plenos y completos en Cristo, en su palabra. Tres cosas. No necesitamos recoger migajas de revelación. No necesitamos escuchar otra palabra y no necesitamos buscar otra fuente de paz. No. Hay plenitud de vida en Cristo. En este tiempo, amados hermanos, el vacío de no congregarnos, el vacío de no relacionarnos como iglesia, como pueblo, como hermanos, esa comunión fraternal, esa comunión de hermanos que no podemos tener. El Espíritu Santo es absolutamente suficiente. La presencia de Cristo es absolutamente suficiente para llenar nuestro corazón. No vaya a decir usted que su vida espiritual va hacia abajo, que su vida espiritual va descendiendo, que su fervor y devoción está disminuyendo y va a ponerme como excusa que porque no tenemos cultos, que porque no hay célula, que porque no hay grupo del concilio, de que porque no hay cultos de oración. No podemos tener excusa. En Cristo estamos plenos, en Cristo estamos llenos y dice la palabra, y vosotros estáis completos en Él. Él es nuestra plenitud de gozo. Él es nuestra plenitud de alegría. Él es nuestra plenitud de bendición. Él es todo para nosotros. De manera que, iglesia hermosa, para esta semana que vamos a empezar mañana laboralmente, que empezó hoy como primer día de la semana, una vida cristocéntrica, una vida responsable y una vida plena en Cristo. Concluyo. Hay un mover de Dios en este tiempo consolando y ministrando a la iglesia, pero también hay un espíritu de mentira y falsedad para confundir a la iglesia. Debemos nosotros arraigarnos a Dios y mantenernos en Cristo, pues en Él estamos plenos. Le dejo esa palabra preciosa a su vida. Que el Señor me le bendiga, me le guarde, me le prospere, me le dé fuerza, lo sane, le provea, le levante. Si va a viajar, que su presencia vaya con usted y que le dé esa cobertura de la presencia de Dios, guardando su espíritu, su alma y su cuerpo. Y adelante como iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Somos la gente llamada a presentar nuestra vida como un sacrificio y ofrenda agradable a aquel que nos da nuevas misericordias cada mañana. Que la paz y la misericordia de Dios esté con ustedes. Muchas bendiciones, amados hermanos.